BIS Televisión y el grupo Publicrea presenta. Muy buenos días, señor rector de la Universidad Nacional Agraria, señor alcalde, Fernando, presidente de la UCEJUNA. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Y efectivamente, lo que ha ocurrido con ICA y Fernando ha dado una posición extraordinaria. Hemos trabajado juntos, yo por el lado de la ANA, él por el lado del gobierno regional, en algo que era importante, gestionar el agua. ICA con Huancavelica han venido teniendo problemas de hace muchos años. Si, por ejemplo, hoy ICA no tendría agua, no tendría el éxito que tiene. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Eso se hace en el tiempo. En 1945, justamente el día de santo de mi hermano mayor finado, el 29 de septiembre, se dio la ley justamente para que se haga el sistema Choclococha, Caracocha, y a partir de ese momento cambia justamente la historia. Ese sistema con esa ley se dio en el año 1945, o sea, estamos hablando de hace 78 años, que empezó el boom de ICA. No hace 10, ni 20, ni 30. No. Las cosas se tienen que hacer con tiempo. Y fíjense ustedes, nosotros en el país tenemos una gran ventaja, ¿no? Primero, que somos el tercer país más grande de Sudamérica. En segundo lugar, Leslie Holdridge determina en el año 47 hasta el año 67, en su texto de las zonas de vida, de que en el mundo existe 104 zonas de vida y el Perú de ellas tiene 84. ¿Ustedes se imaginan 84 zonas de vida del mundo lo tenemos acá en nuestro país? Eso significa en términos globales que cualquier planta o animal o ser humano que venga de cualquier parte se adapta acá. Eso ha pasado justamente con muchos productos que hoy día, por contrastación, somos los primeros exportadores. ¿La uva era de acá? No era de acá. ¿El plátano era de acá? ¿El arándano era de acá? No, todo se ha adaptado aquí. Entonces, porque efectivamente tenemos el 80% en general de probabilidad de que cualquier producto que venga del mundo, acá se va a desarrollar. Y en el INIA, por ejemplo, cuando fui director en su momento, planteamos que el INIA, por ejemplo, pueda vender semilla genética al mundo, porque sí lo podemos hacer. Y esa es una gran ventaja. Otra de las ventajas que tenemos nosotros, y desventajas también, justamente por ese tema de las zonas de vida, es que de los 128 millones de hectáreas que tiene nuestro país, solamente estaban registradas que 5 millones se podían cultivar. Imagínense, una gran desventaja competitiva, porque no tenemos grandes extensiones para producir. Sin embargo, otros países de Sudamérica, como el Uruguay, tienen una sola zona de vida. De 17 millones de hectáreas que tiene, casi 16 millones son cultivables. O sea, 3 veces más que Perú. En los últimos estudios que se han hecho hace 2 años por el Ministerio de Agricultura, bueno, ahora cambian de nombre a cada momento. Agricultura y riego, desarrollo y riego, no sé mañana cómo se llamará. Pero los estudios son importantes que se han hecho. Se han determinado que no solamente hay 5 millones de hectáreas cultivables, sino son 11 millones de hectáreas cultivables. Entonces, el conocimiento nos está llevando a gestionar mejor nuestro desarrollo. Y fíjense ustedes, gracias a que desde el año 59 ICA tiene agua, justamente de este sistema, es que han ido cambiando la cantidad de tierras para la agricultura. En ese momento, en 1960 más o menos, el área agrícola de ICA estaría por los 13.000 o 14.000 hectáreas. Hoy día son 126.000 hectáreas que tiene la cuenca. Algo importante, el trabajo más importante que tenemos hoy día, que está trabajando justamente la Autoridad Nacional del Agua, es que ya no tenemos que nosotros ver la gestión del agua en forma sectorial, sino en forma integral. Antes veía el tema del agua, vivienda, lo veía producción, lo veía salud, lo veía agricultura, lo veía minería en forma separada. Hoy día no. Se formó en el año 2007, justamente gracias
el trabajo que hizo también uno de los miembros de la familia, que fue Ismael Benavides, cuando fue ministro de Agricultura, transformó el Ministerio de Agricultura. Y ahí lo que era Pronamach se convirtió en agrorural con otros proyectos, se quedó el INIA, se quedó el SENASA, se cambió la estructura del ministerio y se creó el ANA en el año 2007. Yo participé en ese momento justamente en la creación. Comenzó a trabajar en el 2008, pero integrándose con parte del INRENA, y a partir del 2009 le dieron presupuesto. Y en el 2009 sale la ley y en el 2010 sale el reglamento. Entonces, en el reglamento dice que el agua debe gestionarse en forma participativa, permanente y por cuenca. Y eso es lo que ha permitido que los estudios posteriores que se hayan hecho digan que en el Perú va a haber 28 consejos de recursos hídricos donde se va a gestionar el agua en forma integral. Hasta la fecha se han invertido 100 millones de dólares. Esto es importante. 100 millones de dólares se ha invertido para crear solamente hasta la fecha 14 consejos. Yo personalmente he participado en 5 de ellos. 2 directamente, el Jequetepeque Saña y el Tambo Santiago Ica, y los otros en la gestión. Entonces, conozco algo de este tema. Por lo tanto, me he tenido que recorrer gran parte de las zonas altas del país y tuve la oportunidad también de haber estado en China en el año 2006 y haber recorrido más de 30.000 kilómetros en avión. Una invitación que hizo el gobierno chino cuando estábamos en el INIA y que fue extraordinario, porque ahí efectivamente China con Perú más o menos tienen la misma cantidad de zonas de vida. Perú tiene más, por supuesto, ellos tienen que 64 aproximadamente. Entonces, al hacer la visita aérea, hemos visto la cantidad de reservorios que tienen en las partes altas. Cuando regreso a Perú, después de ese viaje, en el INIA comenzamos a trabajar el tema del riego. Algunos ingenieros, espero que esté aquí el ingeniero García Corcuera, que fue uno de los colaboradores, que hicimos módulos de riego para que vengan, cuando vengan los agricultores, vean, miren, acá tenemos 8 módulos de riego. El agua no la podemos tirar por los canales cuando hacemos un trabajo de reservorio, por ejemplo. Tenemos que trabajarla en forma más responsable, con riego tecnificado. Y así comenzamos a trabajar. Entonces, esto ha permitido, ¿no?, sistemas de riego, reservorios que se han ido haciendo, a que, por ejemplo, Ica tenga en este momento de 14.000 o 15.000 en el año 60, al día de hoy 126.000 hectáreas de área cultivable. Pero ya no solamente Ica, sino la cuenca. En el Perú tenemos 159 cuencas, 62 en la vertiente del Pacífico, 3 en la vertiente del Titicaca y 84 que van a la vertiente del Atlántico. Y eso es la parte más interesante y más importante que tiene nuestro país, porque ahí ya estamos comenzando a ordenarnos. El tema de nuestro país es el orden. Y qué mejor que comencemos con el territorio, porque si organizamos el territorio y hacemos consejos de recursos hídricos en el territorio con el principio de que debe de ser permanente, participativo y por cuenca, entonces ya tenemos parte de la solución. Lo que ha hecho Ica, por ejemplo, ¿no?, con este proyecto de 1945, donde estaba León de Vivero, donde estaba Carlos Manuel Cox, senadores y diputados, donde estaba también un amigo Ganosa, que tiene el apellido acá del ingeniero Roca Benavides. Entonces, personas que efectivamente sí pensaron, políticos que sí pensaron en el futuro del país. Hoy día, bueno, lamentablemente estamos viendo lo que estamos viendo, y de un cambio que queríamos hacer seguramente, por una serie de motivos, hicimos un mal cambio. Entonces, nosotros ahora lo que queremos es gestionar conocimiento para ponerlo al servicio de la población. Entonces hemos venido trabajando con el tema del agua, yo particularmente desde el año 2006, y me encuentro justamente a partir del 14 comenzando a hacer consejos de recursos hídricos. Y en ese camino encuentro al ingeniero Néstor Mendoza Arroyo, en el año 2015, que fue ya uno de los promotores del trabajo de la mejor gestión del agua y de lo que nosotros como seres humanos debemos hacer, sobre todo en el Perú. Nosotros tenemos 3.000 kilómetros de la fuente más importante de agua que tiene nuestro país, que es el mar. Cuando estuvimos en Ica y Huancavelica le preguntamos a los huancavelicanos, ¿el agua de dónde es? El agua es
de Huancavelica, nos tienen que pagar por el agua. Y en una reunión que tuvimos con las comunidades campesinas, y a pesar de que el dirigente era un profesor, yo le dije, ustedes tienen que pensar en el ciclo hidrológico. Ahora, ¿cuál es la fuente más importante de agua que tiene la cuenca del río Ica? Ellos decían las lagunas altoandinas, las que están arriba. Yo le digo, a ver, vamos a pensar. Y una señorita dijo, no, el mar de Ica. Entonces, efectivamente, si no hubiera un sol radiante, no hubiera nubes, y si no hubiera vientos que vengan a las partes altas, y que por la temperatura condensa cae como lluvia o cae como nieve, y luego por gravedad, por la ley de la gravedad, escurre hacia abajo, entonces, y esto es dinámico y permanente. ¿De dónde es el agua entonces? Del mar de Ica. Entonces, ¿qué hacemos peleando por el agua? Hagamos una hermandad. Y efectivamente, así fue que se crea el Consejo de Recursos Hídricos. 5 años estuvieron queriendo trabar. Y felizmente en 2 años pudimos destrabar eso y crear el Consejo. Lamentablemente ese Consejo hasta el momento no funciona por una serie de motivos, pero sí están funcionando hasta el momento 12. Y creo que por ahí va el tema. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Un buen ejemplo. Yo les estaba comentando sobre el tema de las zonas de vida, 84 zonas de vida en el mundo, pero ¿cuál es la definición de zona de vida? Es una sociedad de plantas y animales que viven bajo ciertas condiciones de biotemperatura, altitud, suelo y precipitación. Pero Leslie Holdridge no trabajó con sociólogos ni con antropólogos. En esa zona de vida vive el ser humano, y el ser humano crea sociedad y crea cultura. Por lo tanto, en el Perú tenemos 84 culturas. Y por eso tenemos un congreso que parece un circo, porque no se entiende uno del otro. No hemos generado empatía porque no lo hemos aprendido eso en el colegio. Y felizmente en el año 2008 yo me preocupé, porque estaba trabajando en ese momento para el Ministerio de Educación, de que incorporen esa enseñanza de Leslie Holdridge a los chicos de CTA, de tercero, de media a quinto, en el curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente, y lo incorporaron en el 2008. Y en el 2011, como estos libros de secundaria que dan a los colegios nacionales, cada 3 años los renuevan, en el año 2011 los sacaron. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un grupo político muy fuerte en el Perú que no quiere que nosotros aprendamos cuál es nuestra realidad. Y la realidad del Perú es fantástica. Ustedes imaginan lo que les he dicho, el 80% de productos o animales que vengan a esta zona se van a reproducir, y por eso tenemos la uva, el arándano, el limón, que no son de aquí. Entonces, pero si no tenemos agua, ¿cómo hacemos? Y es por eso, yo les quería pasar un video, pero no sé si voy a poder pasar el video. Tengo los videos justamente del trabajo que se ha hecho en Ica. Fernando quería traer por $1.000 millones agua del río Pampas. Ese estudio hasta el momento creo que ni siquiera está, Proinversión no lo ha aprobado. Pero felizmente que sí se dio cuenta, Fernando, y en el video está, creo que va a ser motivo de un taller específicamente, Fernando, para poder explicarles efectivamente cómo es que se tiene que trabajar en nuestras alturas. Nosotros, efectivamente, como dice, lo he escuchado varias veces a Roque, el 85% de agua que cae a la vertiente del Pacífico se va al mar. Y miren ustedes, del 100% de agua que cae en nuestro territorio, 2% viene a la costa, 97,5% se va al Atlántico y el 0,5% se va al lago Titicaca. Y tenemos una costa desértica, pero una costa que tiene el 70% de la población del país y solamente 2% de agua. Y de ese 2%, el 85% se va al mar. Entonces, ¿qué se ha estado trabajando? Y justamente estos trabajos de hacer amunas y hacer zanjas de infiltración es ancestral, pero la tecnología justamente ha hecho que ahora nosotros comencemos a hacer reservorios. Se empezó en la zona de Ica, pero en un distrito de Chavín, que es arriba de Chincha. Arriba de Chincha se hicieron 52 reservorios y 1.000 hectáreas de bosque. Y con esa experiencia, Néstor Mendoza lo invita a Fernando en el noviembre del año 2014, cuando él ya era gobernador electo, para inaugurar esos reservorios. Y de luego él lo contrata a Néstor. Y a partir del mes de marzo de 2015, Néstor comenzó a trabajar como director regional de Agricultura y yo estaba trabajando en el tema
de hacer el Consejo de Recursos Hídricos y ahí nos encontramos. Y cuando yo escucho la exposición le digo, Néstor, esta es la solución para nuestro país. Permíteme a mí ser el promotor de tus proyectos. Y así quedamos. Y justamente ahora está en Cajamarca. Y anoche he conversado con él, nos hemos mandado un mensaje, porque efectivamente estos trabajos se tienen que hacer. Y ya se hizo no solamente en Ica, sino también en La Libertad. Miren, se ha trabajado en 7 provincias y en 50 distritos. En los 4 últimos años, en el gobierno regional de La Libertad, se han construido 15.000 reservorios y 48 colchas que se están terminando. Pero además, se están terminando de implementar 7.700 hectáreas de bosque. ¿Ustedes se imaginan? ¿Alguien ha ido a Porcón? A ver, levanten la mano los que han ido a Porcón. ¿Ok? Porcón tiene más de 50 años y tiene 10.000 hectáreas de bosque. En 4 años, con la tecnología, con la maquinaria, con los nuevos conocimientos y con los proyectos que Roque Benavides siempre dice, tenemos que hacer proyectos integrales multidisciplinarios. Y este tipo de proyectos son efectivamente, yo he tenido a cargo 2 proyectos, ejecución de 2 proyectos, en la cuenca del Moche y en la cuenca del Chicama, 25 ingenieros en cada uno. Por eso que yo tenía que pasarles el video para que ustedes puedan ver, pero creo que va a ser motivo de un nuevo taller más extenso para explicarles detalladamente cómo se tiene que trabajar esto, porque sí podemos hacerlo. Nuestro país tiene esa gran ventaja, costa, sierra y selva tiene altura, y podemos trabajar. Miren, la información que tenemos es que el 70% de las cuencas medias están sin habitantes. Tenemos tierras de cultivo que no se están utilizando. Y fíjense ustedes si tendríamos agua permanente. La experiencia es, por ejemplo, en la zona de Chavín, las personas tenían 4 hectáreas, 2 hectáreas, y cada uno podía tener un ingreso de 5.000 a 7.000 soles por hectárea año. Cuando a partir del año 2014, porque ya en 2012 comenzó el proyecto, en el 2014 ya tenían paltos, en el 2015 ya los paltos estaban produciendo, y en el 2016 los que habían plantado los paltos tenían ingresos de 25.000 soles por hectárea. Mire, ¿ves? Ya hay el tiempo. Yo creo que esto vamos a necesitar más tiempo para poder explicarles y mostrarles los videos y mostrarles los datos, pero acá lo más importante es lo siguiente. Yacú empezó en el norte y comenzó en el Ecuador, Tumbes, Piura, Lambayeque. Yo les pregunto, ¿ustedes han escuchado si algún río de La Libertad se ha desbordado? El Moche, el Virugo, el Chicama, el Tablachaca. ¿Han escuchado? ¿Alguno de ellos se desbordó en Yacú? Ninguno. ¿Por qué? Porque arriba hay 15.000 reservorios y en ese momento habían 15 cochas nomás. Y ahí está el agua. Y tengo las fotos justamente, yo quería mostrar estas fotos, de que ahí está el agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No dejar que el agua de la lluvia se vaya al mar, sino retenerlas en las partes altas. Se está haciendo. Y hoy día Néstor Mendoza está en Cajamarca. César Acuña le prometió que si él era gobernador, iban a multiplicar por 5 las inversiones. Ellos han invertido 200 millones, iba a subir a 1.000 millones en el agro. Pero no sé qué habrá pasado, que hoy día Néstor está en su tierra, en Cajamarca, y siendo director de Agricultura, tiene un programa espectacular justamente para retener el agua de las lluvias. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Así como Ica, desde el año 45, ojo, no hace 20 años, no hace 30 años. Y acá viene algo más importante, que estas sociedades que tenemos en el Perú, las tenemos en diferentes niveles. Tenemos sociedades infantiles, tenemos sociedades juveniles, pero tenemos sociedades maduras. ¿Y qué pasó con Ica? Yo estuve como gerente de una empresa agrícola en Sullana, Agrochira, del señor Holguín, 2.000 hectáreas. En esa época la producción mayor era espárragos. Y me traje a los 12 ingenieros que trabajaban conmigo a Ica, para que vean cómo Ica, a pesar de producir solamente 20 toneladas por hectárea y en el norte 24 toneladas por hectárea, tenía un mejor performance. Y nos encontramos que efectivamente es una sociedad madura, porque los inversionistas habían sido profesionales que ya se habían jubilado y que habían ido a invertir.
Y ahí comienza a nacer Viacurí, lanchas que antes no existían. Entonces, sociedades infantiles, sociedades maduras. Muy bien. Yo felicito a Fernando por su extraordinaria exposición. Nos ha mostrado una parte, el más chiquito del país, pero nosotros en el Perú tenemos el potencial para ser mucho más grandes si solamente gestionamos bien el agua. Lo único, para terminar, y acá está Abelardo, y acá está ex jefe de Lana, Hugo Jara, ex jefe de Lana, y también les he dicho varias veces, la naturaleza se encarga de llevar el agua de abajo hacia arriba, y el hombre tiene que gestionar el agua de arriba hacia abajo. Gracias.